Constitucionalmente hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional. Es un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. En el capítulo anterior exploramos el constitucionalismo ecuatoriano desde una perspectiva comparada junto con Silvia Bagni, catedrática de la Universidad de Bolonia. En este cuarto episodio te hablaremos sobre la consulta de norma, qué es y cómo funciona. Conversaremos con la jueza Paola Campaña Terán, quien consultó a la Corte Constitucional una disposición del Código Orgánico Integral Penal en un interesante caso sobre la situación de la prisión preventiva. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos con un poco de contexto. Como hemos hablado en capítulos anteriores, la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Pero no es el único. Existe un sistema de administración de justicia constitucional que está orientado a que todos los actos del poder público, y en ciertos casos también los de los particulares, se sometan a la Constitución. Dicho sistema está conformado por la Corte Constitucional y todas las juezas y jueces del país cuando resuelven casos constitucionales. Cuando los distintos componentes de este sistema funcionan juntos y de forma adecuada, se garantiza que la Constitución mantenga su supremacía y que sus normas sean efectivas. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando las juezas, jueces, salas, tribunales y cortes no operan como parte del sistema, es decir, no conocen casos constitucionales, deben olvidarse de la Constitución. Todo lo contrario, aunque cumplen atribuciones distintas, deben adecuar todas sus actuaciones a su contenido. Pensemos en el Estado y más concretamente en los órganos de administración de justicia como un automóvil. Como sabemos, estos vehículos están llenos de partes que cumplen funciones muy diversas entre sí. Así, por ejemplo, el motor y las ruedas hacen cosas muy distintas. Sin embargo, si no funcionan de manera adecuada, sincrónica y en un mismo sentido, el auto simplemente no andará. El tema sobre el que hablaremos hoy se refiere a una función muy importante que cumplen las juezas y jueces, la cual funciona como arranque del sistema de administración de justicia constitucional, a fin de que logre su objetivo. Esta es la de consultar si las normas jurídicas que deben aplicar o su aplicación a casos concretos guardan conformidad con la Constitución. La Constitución de la República, en su artículo 428, dice que cuando una jueza o juez de oficio o a petición de parte considere que una norma es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconozcan derechos más favorables que ella, suspenderá la tramitación del caso y enviará el expediente en consulta a la Corte Constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la finalidad de la consulta es garantizar la constitucionalidad de la aplicación de las disposiciones jurídicas en los procesos judiciales. Esto quiere decir que las juezas y jueces que deben aplicar normas jurídicas en casos concretos deben usar la consulta como un medio para asegurar que sus decisiones guarden conformidad con la Constitución. Para ello, deben apoyarse en la Corte Constitucional, que es la guardiana última de la supremacía, la normatividad y la rigidez constitucional. Para que el control constitucional de la aplicación de normas en casos concretos sea posible, es fundamental que las juezas y jueces de instancia participen de este proceso utilizando adecuadamente la consulta de normas. A fin de profundizar este tema, escuchemos la entrevista con la jueza Paola Campaña Terán. La doctora Paola Campaña es abogada, máster en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana, máster en ciencias políticas y máster en derecho penal. Ha sido docente en universidades de pregrado y posgrado del país. Ha escrito artículos en varias revistas de derecho y es coautora de un libro de comentarios al Código Orgánico Integral Penal. Ha sido comisaria de la mujer, jueza de contravenciones y actualmente es jueza de garantías penales. Bienvenida, doctora Campaña, al podcast del Centro de Estudios y Difusión de la Corte Constitucional. Doctor, muchas gracias por su invitación. Doctora, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional plantea como primera opción el que se busque aplicar directamente la Constitución siempre que se pueda buscar una interpretación compatible entre esta y la disposición sobre cuya constitucionalidad se duda. ¿Nos puede comentar cómo garantiza el cumplimiento de este mandato de buscar las normas e interpretaciones más cercanas a lo que dispone la Constitución?
Bueno, tenemos esta norma y tenemos muchas otras normas que integran el ordenamiento jurídico. Efectivamente, al administrar justicia se busca realizar una interpretación conforme a la Constitución. Yo me desempeño en el área penal y el artículo 13 establece dentro de las normas de interpretación que debe interpretarse teniendo el sentido que más se ajuste a las normas constitucionales. Yo opino que se trata todo el tiempo de realizar una aplicación directa de la Constitución en las causas que se manejan en la administración de justicia, pero no siempre es posible, porque hay mandatos también que se contraponen a estas normas y en ese momento es necesario que se activen las garantías que la misma Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y nuestra legislación subalterna establecen para lograr la armonización del sistema, porque no siempre se va a poder armonizar la interpretación a través de la aplicación directa de la Constitución. Tenemos el sistema de control de constitucionalidad en el Ecuador y la Corte ha establecido a través de precedentes jurisprudenciales que los jueces debemos activar estas garantías para poder inaplicar normas que consideramos inconstitucionales. Por lo tanto, es necesario en el quehacer de los juzgadores no solamente una aplicación directa de la Constitución, sino buscar la armonización del sistema a través de la activación de las garantías como son la consulta de constitucionalidad de normas. La jueza Campaña efectuó una consulta de constitucionalidad que tuvo un interesante impacto. Para comprenderlo en su integralidad, hablaremos de los hechos del caso que originó la consulta. El 29 de enero del 2020, 3 personas fueron detenidas en presunto delito flagrante. El 30 de enero, la Fiscalía les formuló cargos por delito de robo que consta en el artículo 189, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, que contempla una pena de 5 a 7 años de privación de la libertad. La autoridad judicial ordenó la prisión preventiva de todos los procesados. El 6 de febrero, los procesados solicitaron la sustitución de la prisión preventiva. En la audiencia de sustitución de la prisión preventiva el 9 de marzo de 2020, la jueza Paola Campaña Terán decidió suspender la causa y elevar en consulta a la Corte Constitucional el artículo 536 del COIP, que señalaba: Sustitución. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Si se incumple la medida sustitutiva, la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. Tampoco se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar cuando se trate de un caso de reincidencia. Sustituir la prisión preventiva significa cambiar esta medida por otra. La norma que debía aplicar la jueza Campaña, entonces, prohibía que bajo ciertas circunstancias se cambie la prisión preventiva por otras medidas como el arresto domiciliario, la orden de presentarse periódicamente ante un juez, el dispositivo electrónico u otra equivalente. Ahora veamos, en palabras de la jueza Campaña, qué le motivó a efectuar la consulta. Doctora, cuéntenos, en este caso en particular que es objeto de esta entrevista, ¿en qué momento dudó sobre la constitucionalidad de esta norma? ¿Cómo fueron esos instantes en que se enfrentó a esa duda? Bueno, en realidad yo dudé de la constitucionalidad de esa norma con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal. Siempre tuve la duda sobre la constitucionalidad, siempre pensé que estaba contraria al artículo 77 de la Constitución y adicionalmente a los estándares internacionales de protección que se habían desarrollado respecto de la prisión preventiva. Entonces, tuve la duda mucho antes de tener el caso para poder realizar la consulta. Y en el momento en el que tuvo el caso, esos instantes de duda, ¿tuvo muy claro desde el principio que iba a hacer una consulta de norma? A ver, sí me planteé la posibilidad de hacer la consulta de norma. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Como aquí había un candado legal, no es normal tampoco que los abogados, frente a cuestiones que están expresamente prohibidas en la ley, hagan pedidos.
¿Qué quiere decir esto? Que en los delitos con pena de más de 5 años, normalmente no había tenido pedidos de sustitución de la medida cautelar. Se había tenido pedidos de revocatoria de la medida cautelar, que constituye otra figura jurídica. Entonces, al recibir el pedido de sustitución de la medida cautelar en un delito que sobrepasaba este quantum de pena, inicialmente sí me planteé la posibilidad de consultar. Convoqué audiencia, que era lo normal, y decidí que iba a consultar en función de los resultados que se obtuvieran en la audiencia, aunque ya me había planteado anteriormente la posibilidad de inconstitucionalidad de la norma. Es decir, hubo también, además de su buena práctica, un trabajo del abogado que planteó esto en el proceso. Claro que sí, porque como usted sabe, el control concreto requiere no solamente de tener un caso, sino de la justificación de que la norma tiene aplicación directa en ese caso concreto. Por lo tanto, no se pueden hacer consultas de constitucionalidad en abstracto. Si no hubiese habido la petición de la defensa de los procesados para que se revise y sustituya la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre ellos, pues no era posible el planteamiento de la consulta. Cuando usted dice que con la expedición del código ya pensaba que esta norma era inconstitucional, ¿se refiere también a que usted conocía estándares interamericanos, conocía doctrina de derecho constitucional que le llevaban a pensar esto? Sí, claro. Todos los operadores de justicia, yo creo que estamos empapados de la doctrina, nos estamos preparando constantemente y estamos conscientes de las decisiones que al menos en el campo de nuestro accionar se han emitido por la Corte Interamericana. No puedo decir que conozca absolutamente todo, pero sí algunas que son atenentes a mi quehacer diario. Como podemos ver, la jueza Paola Campaña, aunque desde un principio había dudado de la constitucionalidad del artículo 536 del COIP, no efectuó la consulta sino hasta que se le presentó un caso que se ajustaba al supuesto necesario para que lo aplique. Es decir, si la aplicaba, no podía sustituir la prisión preventiva de los procesados. En ese contexto, la jueza recordó que la prisión preventiva, según el artículo 77, numeral 1 de la Constitución, no es regla general, sino una medida excepcional de última ratio. Esto quiere decir que siempre que se pueda otorgar otra medida que sea menos lesiva, se lo debe hacer. También consideró que la prisión preventiva debe estar encaminada a asegurar la comparecencia del procesado al proceso. Por ejemplo, cuando existe un riesgo de fuga. En consecuencia, en el caso de los procesados por presuntos delitos con penas superiores a 5 años, la prisión preventiva sí se convertía en regla general y no excepcional. Cabe recordar que aunque se sospeche que una persona cometió un delito y que exista un proceso en su contra, se le debe tratar como inocente. Cualquier persona puede ser vinculada a una investigación o un proceso penal y su libertad puede ser limitada en razón de una orden de privación de libertad como medida cautelar. Entonces, la excepcionalidad de la prisión preventiva no es una garantía solamente para quienes cometieron un delito, sino para todas y todos nosotros. En su argumentación de la consulta ante la Corte Constitucional, la jueza Campaña recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo largo de su jurisprudencia, ha enfatizado justamente que la medida de prisión preventiva debe ser la excepción, mas no la regla general. Esta excepcionalidad busca que las restricciones a la libertad sean valoradas en función de la necesidad y que no se conviertan en un anticipo de la pena. La regla general, según la Corte IDH, debe ser la libertad mientras se espera la resolución de la pena. Continuemos con la entrevista para ver qué normas y principios consideró la jueza Campaña al momento de efectuar la consulta. En el caso de esta consulta de norma, iniciada por usted, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la frase del artículo 536 del COIP que prohibía dictar medidas sustitutivas de la prisión preventiva para delitos con penas superiores a 5 años. ¿Considera que el mecanismo de la consulta de normas incide en la evolución del derecho penal en coherencia con los estándares del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos? ¿Por qué?
Sí, yo considero que el activismo judicial es muy importante. Y creo que no solamente permite la armonización del sistema, sino el cambio de la cultura jurídica en muchos casos. En el caso de la consulta 820-CN, ha sido plausible un cambio en la cultura jurídica. ¿Por qué? La consulta fue muy difundida. Hubo también un voto concurrente que trató muchos otros aspectos relacionados y que fue muy interesante en el sentido de darle una visión global a la prisión preventiva y relacionada con otros aspectos que generan crisis institucional en este momento, como por ejemplo la crisis carcelaria. El que haya sido tan difundida, el que haya sido comentada en distintos foros, porque ha sido comentada en foros académicos, en foros políticos, en foros comunicacionales a través de consulta, más de que consultas, de entrevistas a profesionales del derecho que se desarrollan en el ámbito penal y que realizaron muchísima difusión de lo que había decidido la Corte, ha hecho que haya un cambio en la motivación de los operadores de justicia también. Las defensas de los procesados ahora invocan la consulta para realizar sus alegaciones. Los operadores de justicia toman la consulta para realizar sus motivaciones. Se han desarrollado pronunciamientos de instituciones. La Corte Nacional sacó una resolución al respecto de la prisión preventiva y los estándares de motivación que debería contener. La Fiscalía General del Estado también se pronunció, de pronto de manera más informal, a través de sus redes sociales, instando a los fiscales a que no se haga un abuso de la solicitud de la prisión preventiva. Entonces, yo creo que generó, más allá de la simple armonización del sistema, un cambio en los operadores. En sentencia, la Corte Constitucional analizó los argumentos de la jueza Campaña y reconoció que el artículo 536 del COIP volvía insustituible la prisión preventiva, aun cuando las circunstancias que la motivaron hubieran cambiado, en los casos en que las infracciones presuntamente cometidas sean sancionadas con penas superiores a 5 años. Para la Corte Constitucional, la prisión preventiva es una medida de última ratio, que únicamente es justificable desde la perspectiva constitucional si persigue fines constitucionales válidos, tales como los establecidos en el artículo 77 de la Carta Fundamental, que son las garantías del debido proceso. Si es idónea como medida cautelar para cumplir estas finalidades. Si es necesaria, al no existir medidas cautelares menos gravosas que igualmente puedan cumplir la finalidad de la prisión preventiva. Si la salvaguarda de la eficacia del proceso penal es proporcional frente al alto nivel de afectación de las esferas de libertad del procesado. Si no se cumplen estas condiciones, la prisión preventiva se convierte en una restricción injustificada y arbitraria. En el caso que le correspondió resolver, la Corte declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico la frase del artículo 536 del COIP que decía: no cabe la sustitución de las medidas sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. La decisión de la jueza Campaña de consultar a la Corte Constitucional y la respuesta que recibió en la sentencia de la Corte tuvieron un impacto que trascendió al caso que ella conocía. De acuerdo con nuestra entrevistada, esto incluso modificó la cultura jurídica ecuatoriana. Escuchémoslo en sus propias palabras. ¿Cómo considera que fue su experiencia al hacer esta consulta a la Corte Constitucional? Bueno, realmente voy a serle muy honesta y no pensé que iba a tener una trascendencia tan fuerte.
yo había ya realizado otras consultas de constitucionalidad a la Corte. Habían sido admitidas a trámite. Se declaró la inconstitucionalidad de esas normas, pero no tuvo este nivel de trascendencia. Realmente el hacer la consulta fue hacer lo que hago siempre cuando considero que hay una norma inconstitucional y que vale la pena consultar porque es necesario para la armonización del sistema y para la protección de los derechos de los ciudadanos. Realmente no fue un ejercicio especial, fue un ejercicio jurídico que consideré necesario en su momento y que tuvo unos resultados óptimos para el sistema y para los operadores de justicia y la protección de los derechos de los ciudadanos. En su calidad de jueza de garantías penales, ¿cómo es su relación con la justicia constitucional? Mi relación con la justicia constitucional, pues en todo momento, porque en todo momento la Corte está sacando precedentes que son necesarios para nuestro quehacer. Los jueces de garantías penales somos también jueces constitucionales y es necesario acudir a las decisiones de la Corte en todo momento. Adicionalmente, el desarrollo jurisprudencial de la Corte profundiza en muchos aspectos la protección de los derechos. Y los jueces de garantías penales tenemos esa función específica, ser garantes del debido proceso y de los derechos de las partes. Es decir, que usted constantemente está leyendo la jurisprudencia que va sacando la Corte Constitucional. Así es. En el actual constitucionalismo ecuatoriano, por ejemplo, en el caso de las consultas de normas, se concibe al juez de instancia no solo como la boca que dice y aplica la ley, sino como una persona que puede contribuir con el rol que tiene la Corte Constitucional de ser guardiana de la Constitución. En ese sentido, ¿cómo cree usted que debe ser la relación de las juezas y jueces de la justicia ordinaria con esta jurisprudencia de la Corte Constitucional que todo el tiempo vamos sacando desde los 9 jueces y juezas constitucionales? Bueno, en primer lugar hay que estar siempre revisando la jurisprudencia. En segundo lugar, aplicándola a los casos concretos. Y finalmente, como usted dice, el juez ya no es boca de la ley. El juez es garantista de los derechos de los ciudadanos y en función de ese papel tiene la obligación de denunciar lo que considera que es contrario a la Constitución y la protección de los derechos de los ciudadanos, para que sea la Corte la que desarrolle la jurisprudencia que va a permitir que esos derechos de los ciudadanos se canalicen, se garanticen todo el tiempo. Ese es el papel del juez también como denuncia de las contradicciones del sistema. En una respuesta anterior usted aludió al activismo judicial. Quisiera preguntarle en términos técnicos, en términos de doctrina, ¿qué es y por qué es positivo en relación a hacer estas consultas de norma? Bueno, como usted bien lo señaló, el constitucionalismo actual se desarrolla dentro de varios esquemas. Uno de ellos es el de aplicación de la ley, ¿no es cierto? Y el de aplicación de la ley obliga a los operadores de justicia que hagan las denuncias de contradicciones del sistema. Es más, yo considero que hemos entrado en un espacio de comunicación global, ¿no? En donde se mide mucho la opinión de la mayoría. Y yo creo que los jueces en mucha medida tenemos hasta que incluso ser contramayoritarios en la protección de los derechos. No importa si toda la mayoría está de acuerdo, sino que hay que denunciar eso que no está conforme a las normas constitucionales, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a los estándares de protección que se realizan a través de la jurisprudencia de los organismos internacionales. El juez tiene ese papel en el nuevo constitucionalismo y debe ejercerlo.
y debe ejercerlo de una forma activa. Por eso se llama activismo judicial, de una forma activa en la denuncia de las contradicciones para lograr la armonización del sistema y la protección de los derechos de los ciudadanos, que es lo que debe propender el sistema en su conjunto. Doctora, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerla en Constitucionalmente Hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión de la Corte Constitucional. Muchas gracias por su invitación, muy amable. La consulta de norma no solo constituye un mecanismo de control de constitucionalidad, también es una buena práctica de las juezas y jueces de todas las materias y niveles, quienes están llamados a participar en la defensa de la Constitución y la construcción de la cultura constitucional. En esta ocasión hemos mostrado un caso en que la consulta de norma terminó en la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo del Código Orgánico Integral Penal y con esto modificó el ordenamiento jurídico para hacerlo más coherente con nuestra norma fundamental. Este ha sido el segundo capítulo de Constitucionalmente Hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador. En esta ocasión hablamos de la construcción colectiva del Estado constitucional por medio de las consultas de norma. No te pierdas los próximos capítulos de Constitucionalmente Hablando, el podcast del Centro de Estudios y Difusión de la Corte Constitucional. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.